Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otra edición de las desapariciones más perturbadoras. Si imaginaras el peor lugar para desaparecer después de haber sufrido el final más horrendo, probablemente llegarías a algo similar a lo que le ocurrió a la persona de la última historia. Así que, aunque los eventos en este video son fugaces y poco descriptivos, siguen siendo altamente perturbadores y se recomienda discreción al espectador. Wastewater es un hermoso lago glaciar de 4,8 kilómetros de largo, ubicado en el majestuoso Parque Nacional Lake District de Inglaterra. Está aproximadamente a 418 kilómetros al noroeste de Londres, y aunque el lago no es particularmente profundo según la mayoría de los estándares, con aproximadamente 79 metros de profundidad, en realidad es el lago más profundo de todo el país. Como resultado, siempre ha sido popular entre buzos aficionados, militares, policíacos y profesionales de rescate como lugar de entrenamiento y exploración. En octubre de 1976, un grupo de buzos que visitaba regularmente el lago encontró un gran bulto descansando en una cornisa submarina adyacente a la parte más profunda del lago. El objeto, de forma ovalada, medía aproximadamente 91 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho, pero sorprendentemente era muy pesado para su tamaño. Los buzos no tenían idea de lo que había dentro, pero el exterior estaba envuelto en tela y alfombra y atado con cuerda y cinta eléctrica. Posteriormente solían sacar este bulto de la cornisa y nadar con él para mejorar su resistencia y poner a prueba si podrían sacar a un buzo incapacitado a la superficie en una situación de emergencia. Luego, cuando terminaban, siempre lo devolvían al lugar donde lo encontraron. Sorprendentemente, al parecer no lo consideraban extraño ni sospechoso, ya que los habitantes locales a menudo envuelven mascotas fallecidas en alfombras y mantas, les colocan piedras o ladrillos encima y las arrojan al lago. De hecho, los buzos encontraban paquetes similares con frecuencia a lo largo de los años, aunque la mayoría eran considerablemente más pequeños y ligeros que el gran bulto sobre la cornisa. Varios años después, en 1983, una turista francesa de 21 años desapareció mientras hacía una caminata hacia el lago. Era una joven físicamente en forma que solía hacer senderismo en los Alpes franceses. Tampoco hablaba mucho inglés, pero tenía facilidad para hacer amigos y planeaba completar una caminata moderadamente difícil con un grupo que conoció ese mismo día. Pero en algún momento del trayecto se separó del grupo, ya fuera de manera intencional o no. Inicialmente los demás excursionistas pensaron que simplemente se había apartado para explorar por su cuenta y que se reuniría con ellos más tarde, pero comenzaron a preocuparse seriamente esa misma tarde cuando no apareció en el punto de encuentro posterior a la caminata. Luego, cuando sus padres en París no supieron nada de ella 2 días después, contactaron a las autoridades locales y reportaron su desaparición. Posteriormente, equipos de rescate alpino, perros rastreadores, buzos y aeronaves participaron en una de las búsquedas más grandes en la historia del parque, pero no se encontró rastro alguno de ella en el lago ni en sus alrededores. A finales de febrero del año siguiente, un buzo aficionado se topó con el gran bulto en Wastewater que otros buzos habían estado utilizando como peso de práctica desde octubre de 1976, pero a diferencia de los demás, él lo reportó de inmediato a la policía, ya que pensó que podría contener el cuerpo de la excursionista. Los buzos de la policía lo recuperaron esa misma tarde, y solo hicieron falta unos cuantos cortes y un poco de desenrollado para determinar que, en efecto, contenía restos humanos. Nadie sabía quién era la pobre mujer dentro del paquete ni cuánto tiempo había estado en el lago, pero no parecía llevar muerta mucho tiempo, ya que casi no había descomposición. Incluso su máscara de pestañas estaba aparentemente en condiciones casi intactas. Sin embargo, lo que resultaba evidente de inmediato era que no podía ser la turista francesa, ya que la mujer en el bulto era claramente de mediana edad. El caso dio otro giro inesperado cuando los investigadores descubrieron que llevaba un anillo de bodas. Al inspeccionarlo de cerca, encontraron que tenía la inscripción Margaret 15 11 63 Peter. Esta mujer sería conocida como Margarita,
Su pasado es un poco misterioso, pero se sabe que se casó con Peter Hogg el viernes 15 de noviembre de 1963 y que sus nombres y la fecha estaban grabados en el anillo. Peter era 19 años mayor que Margaret y en ese momento era piloto de avión comercial y ella era azafata. Trabajaron en varias aerolíneas a lo largo de los años, tuvieron 2 hijos y llevaron una vida cómoda de clase media alta. Desafortunadamente, su relación ya atravesaba dificultades en 1973, cuando Margaret comenzó una aventura con un banquero estadounidense que conoció en un vuelo transatlántico. Aparentemente Peter se enteró casi de inmediato porque Margaret lo mostraba abiertamente. Él hizo lo posible por ignorar la infidelidad por el bien de sus hijos, pero al parecer ella se lo echaba en cara cada vez que podía. No está del todo claro qué causó la fractura inicial entre ellos o qué clase de esposo era Peter, pero pronto la tensión en el hogar se volvió insoportable. Esto era un poco más llevadero porque no siempre coincidían en casa debido a sus horarios ocupados, pero cuando sí lo hacían, discutían constantemente. En algún momento Margaret comenzó a mencionar la aventura de forma regular solo para provocar a Peter. Esto a menudo escalaba hasta volverse físico. Aún así, Margaret y Peter permanecieron casados y siguieron viviendo juntos durante 3 años más, hasta que finalmente la situación explotó una noche de octubre de 1976, cuando ella regresó tranquilamente por la puerta principal tras unas vacaciones de una semana en Dorset con su amante. Después de eso, Margaret desapareció por completo de su vida y de la de sus hijos. Peter les dijo a sus amigos y familiares que se había escapado con otro hombre, pero esperó casi un mes antes de llamar a la policía y reportarla como desaparecida. Poco después acudió a un abogado local para iniciar los trámites de divorcio. La policía hizo lo que pudo para rastrear a Margaret, pero vale la pena señalar que en ese momento no había ninguna evidencia que sugiriera que estuviera en peligro o que se hubiera cometido un crimen. Según sabía la policía, simplemente se había ido con otro hombre, tal como Peter había dicho. Así que los investigadores no tuvieron otra opción que dejar el caso en espera, y para mediados de 1977, todos asumían que Margaret se había ido para siempre. Cuando finalmente fue encontrada, habían pasado casi 8 años desde su desaparición. Los detalles del hallazgo se difundieron en algunos noticieros locales, y poco después varios amigos y familiares de Margaret se presentaron para confirmar que el anillo era suyo. Más tarde, los registros de matrimonio y dentales también confirmaron que Margaret se había casado con Peter Hogg el 15 de noviembre de 1963 y que ella era la mujer dentro del paquete. Para entonces, los investigadores ya sabían de su aventura y de que su esposo Peter la había reportado como desaparecida en noviembre de 1976. Entonces lo sorprendieron presentándose en su casa y diciéndole que habían encontrado el cuerpo de Margaret. Peter negó rotundamente tener algo que ver con su desaparición o muerte, pero una búsqueda posterior en su casa reveló manchas de sangre bajo la alfombra del dormitorio principal, así como cuerda y tela idénticas a las utilizadas para atar el paquete. El hombre, de 57 años en ese entonces, fue arrestado y acusado del asesinato de Margaret el domingo 4 de marzo de 1984. Durante el juicio en Londres, Peter se declaró inocente, y su abogado trató de presentarlo como un padre abnegado que había soportado años de infidelidad, tormento y provocaciones por parte de una esposa fría y cruel. Cuando el amante de Margaret subió al estrado, relató las vacaciones que compartieron en Dorset la semana anterior a su desaparición. También dijo que, en su opinión, el regreso abrupto de Margaret debió ser la chispa que provocó la violenta confrontación que acabó con su vida. Ante la evidencia física y circunstancial en su contra, Peter finalmente comprendió que su única esperanza era confesar y suplicar clemencia al tribunal. Entonces comenzó a contarle al juez y al jurado sobre la discusión que tuvo con Margaret tan pronto como ella entró por la puerta esa noche. Unos minutos después, según él, Margaret hizo lo que siempre hacía: lo insultó, lo humilló, le lanzó objetos, lo arañó y lo golpeó, incluso en la entrepierna. Cuando ya no pudo soportarlo más, Peter dijo que la golpeó, la sujetó por el cuello y no la soltó hasta que fue demasiado tarde. Afirmó que recuperó la conciencia unos segundos después, pero que Margaret cayó al suelo cuando él aflojó su agarre. En ese momento, supo lo que había hecho y que debía tomar una decisión crucial:
Por un lado, podía entregarse, arriesgarse a pasar el resto de su vida en prisión y dejar a sus 2 hijos pequeños sin madre ni padre, o podía deshacerse del cuerpo, reportarla como desaparecida, negar saber algo sobre su paradero y esperar lo mejor. Esa noche envolvió su cuerpo en una bolsa para ropa de tintorería, la ató en posición fetal alrededor de un bloque de concreto, la cubrió con tela y una alfombra vieja y sujetó el paquete con cuerda y cable eléctrico. Luego cargó el bulto y una lancha inflable en el maletero de su coche y condujo durante toda la noche unos 435 kilómetros hacia el norte. Justo antes del amanecer, remó hasta lo que pensó era la parte más profunda del lago y empujó el bulto hacia las frías y oscuras aguas. Peter también le dijo al jurado que fue el día más largo de su vida y que estaba tan nervioso que casi se cae del bote mientras se deshacía del cuerpo de Margaret. Al final, insistió en que no cometió asesinato, ya que la había matado en un arrebato de ira, sin premeditación ni mala intención, y tras una sorprendentemente breve deliberación, el jurado aparentemente estuvo de acuerdo. Para horror de los amigos y familiares de Margaret, encontraron a Peter culpable de homicidio involuntario en lugar del mucho más grave cargo de asesinato. Cuando todo terminó, fue sentenciado a 3 años de prisión por homicidio involuntario y a otro año por obstruir al forense y cometer perjurio durante los trámites de divorcio que inició poco después de la muerte de Margaret. Probablemente el cuerpo de Margaret habría desaparecido para siempre si no hubiera quedado descansando en la estrecha cornisa junto a la parte más profunda del lago. De no haber sido así, es poco probable que Peter alguna vez hubiera sido acusado por su asesinato. En cuanto a la turista francesa cuya desaparición ayudó indirectamente a resolver el caso, un excursionista de 53 años encontró sus restos en un campo rocoso a unos 300 metros sobre Wastewater en mayo de 1985. Las marcas y heridas en su cuerpo indicaban que probablemente murió a causa de una caída desde gran altura. El descubrimiento fue el tipo de cosa que se queda grabada en la memoria, la clase de escena que atormenta a un pueblo mucho después de que los titulares desaparecen. Era el 13 de abril de 1977, cuando Charlie y Mavis regresaron a su antigua granja abandonada, ubicada a unos 13 kilómetros al oeste de Towfield, Alberta, Canadá. En realidad estaban buscando piezas, con la esperanza de recuperar una bomba de pozo séptico de la propiedad antes de comprar una nueva. No está claro si llegaron a encontrar esa bomba, pero lo que sí encontraron fue un pie que sobresalía de las aguas turbias del tanque séptico en la propiedad abandonada, pálido, hinchado y aún unido a una pierna que flotaba suavemente bajo la superficie del agua sucia. Lo que la pareja asumió inicialmente, que era una broma macabra, tomó rápidamente un giro mucho más oscuro. No perdieron tiempo y corrieron de regreso a su vehículo, conduciendo directamente a la estación de la policía montada de Towfield, donde 2 oficiales respondieron sin dudarlo. Cuando los guiaron de regreso al tanque, la escena parecía sacada de una película de terror. El tanque séptico viejo, de aproximadamente 1.8 metros de profundidad, contenía mucho más que solo agua estancada. Tal como Charlie había dicho, los oficiales vieron el pie asomándose por el agua. Se notaba que el cuerpo llevaba tiempo allí. Estaba muy descompuesto, envuelto descuidadamente en una sábana amarilla y atado con cuerda de nylon. Quienquiera que fuera, había sido introducido en el tanque con la cabeza hacia abajo, como si alguien esperara borrarlo de la existencia. Los oficiales no contaban con herramientas forenses ni trajes especiales, así que usando un balde para helado que encontraron en la propiedad, pasaron la siguiente hora sacando el agua pútrida, centímetro a centímetro, hasta recuperar lo que quedaba del hombre. Fue un proceso grotesco y agotador que marcaría a todos los involucrados. Cuando la noticia se dio a conocer, la prensa lo apodó Septic Tank Sam, un nombre provisional para un hombre que había sufrido una de las muertes más brutales que Alberta haya visto jamás. No tenía cartera ni identificación. No había respuestas fáciles.
solo un cuerpo descartado en un tanque séptico rural, esperando ser descubierto. Y aunque muchas cosas no estaban claras al principio, la policía supo de inmediato que no se trataba de un acto de violencia aleatorio. Quien mató al hombre conocido como Septic Tank Sam había hecho todo lo posible para ocultar el cuerpo, y aún más para infligir sufrimiento. Lo primero en lo que se enfocaron los detectives fue en lo poco que el cuerpo podía revelar. La víctima vestía ropa de trabajo, una camisa azul de botones a presión Levi's, una camiseta gris, jeans azules y zapatos imitaciones de la marca Wabasso. Obviamente esto no era muy distintivo, tampoco había nombre en la ropa ni efectos personales en sus bolsillos, solo ropa resistente común entre trabajadores, peones o empleados de la construcción. Sin embargo, el asesino o asesinos cometió un error crucial. Había cubierto el cuerpo con lo que se conoce como cal viva antes de arrojarlo, pero esto tuvo el efecto contrario. En lugar de disolver el cuerpo, la cal, al mezclarse con la humedad del tanque, casi lo conservó, encerrando la evidencia en el tiempo. Lo que el asesino esperaba que desapareciera se convirtió en el recurso más valioso de los investigadores, y eso fue bueno, porque el propio tanque séptico no ofrecía pistas. No había casquillos ni armas en la escena, nada que indicara dónde había sido asesinado el hombre. Y junto con el estado del cuerpo, esto sugería que no había muerto allí. El tanque, al parecer, fue solo un lugar de descarte. La policía comenzó a contemplar posibles escenarios, y la brutalidad del crimen apuntaba a un motivo personal, como venganza, celos o represalia por alguna ofensa percibida. Estaba claro que no fue algo al azar. Esto quedó confirmado por la autopsia. Septic Tank Sam había sufrido una agonía prolongada y profundamente perturbadora. El forense en Edmonton comenzó a reconstruir lo poco que quedaba del cuerpo descompuesto. Al principio, incluso identificar la raza del hombre fue un desafío. Inicialmente fue clasificado como caucásico, un error que entorpecería la investigación durante años. La causa oficial de muerte fueron heridas de bala. Al menos 2 disparos de una pistola semiautomática calibre 7.65 milímetros impactaron en la cabeza y el pecho. Pero esas no fueron las heridas que más impresionaron a los investigadores. Lo que realmente sobresalía era el daño deliberado y meticuloso que se le había infligido antes de dispararle. El hombre había sido atado, atacado, y tenía quemaduras en el cuerpo. Se determinó que eran causadas tanto por cigarrillos como por un soplete de butano, y eso ni siquiera era lo peor. El daño era tan grave en ciertas áreas que tomó meses confirmar que el cuerpo era masculino. Las herramientas exactas nunca se identificaron, pero se sugirió que podrían haber sido tijeras para podar. Luego, tras recibir su misericordia, el hombre fue introducido de cabeza al tanque séptico, cubierto con cal viva y dejado allí. A pesar de todo esto, el forense aún pudo obtener más información. Sam tenía una dentadura completa e incluso mostraba signos de trabajo dental reciente. También tenía contextura media, cabello oscuro y, por su ropa, probablemente trabajaba en algún oficio manual. Los investigadores plantearon la idea de que Sam podría haber sido un trabajador migrante o transitorio de paso por Alberta, alguien a quien no se extrañaría de inmediato. Y aunque Tofield era pequeño, estaba lo suficientemente cerca de Edmonton como para que un jornalero pasara desapercibido. Pero sin nombre, sin pistas y con una escena de crimen claramente personal, sabían que resolver el caso dependía de descubrir quién era realmente. Lo que siguió fueron más de 4 décadas de frustración. El primer gran paso ocurrió 2 años después del hallazgo del cuerpo. En 1979, los restos fueron exhumados de su tumba sin nombre en un cementerio de Edmonton y enviados en avión a Oklahoma. Allí, 2 de los principales expertos forenses de América del Norte se pusieron a trabajar. Su especialidad era reconstruir rostros a partir de cráneos, y usando técnicas de reconstrucción facial en 3D, crearon un modelo del rostro de Sam. Más importante aún, por primera vez se hizo una suposición fundamentada sobre quién podría haber sido, no por nombre, sino por antecedentes, basados en la estructura ósea y las medidas.
creían que el hombre era indígena y tenía alrededor de 35 años, contrario a la clasificación original de la RCMP. Lamentablemente, la reconstrucción no generó nuevas pistas, así que Sam fue enterrado nuevamente, aún sin nombre. 2 décadas después, en el año 2000, el cuerpo fue exhumado nuevamente. Esta vez, el artista forense Cyril Chan, de la oficina del médico forense jefe, intentó reconstruir el rostro de Sam usando arcilla. Con el cráneo y los dientes originales, Cyril pasó semanas marcando los puntos de profundidad del tejido facial con alfileres y moldeando arcilla marrón, colocando capa tras capa sobre el hueso. Él creía que esta versión era más precisa que el modelo de 1979, pero no importó. Su reconstrucción apareció en carteles, noticieros y sitios web de casos sin resolver, y aún así nadie reconocía a Septic Tank Sam. Y fue entonces, en 2018, cuando todo cambió, no solo para Sam, sino para los casos sin resolver en todo el mundo. Ese año, investigadores en California resolvieron uno de los casos más infames de Estados Unidos. Habían identificado al Golden State Killer gracias a una nueva herramienta llamada genealogía forense. Esta técnica consiste en subir el ADN de la escena del crimen a bases de datos genéticas públicas, construir árboles genealógicos y rastrear a los sospechosos a través de sus líneas de sangre. Inspirados por ese éxito, en 2019 la Unidad de Personas Desaparecidas de la RCMP en Alberta tomó la vieja muestra de ADN degradado de Sam y trató de buscar coincidencias en la nueva base de datos nacional de ADN de Canadá. Fue una apuesta arriesgada, y falló, pero a pesar del fracaso inicial, en 2020 los detectives recurrieron a Othram Inc., un laboratorio privado de ADN en Texas conocido por hacer milagros con muestras imposibles. Sus técnicos se pusieron a trabajar, llevando la tecnología al límite hasta crear un perfil genético utilizable. A partir de ahí, la policía construyó un árbol genealógico, subiendo los datos a bases públicas y trabajando poco a poco, buscando parientes vivos que pudieran llevar hasta Sam. En octubre de 2020, más de 40 años después del hallazgo, finalmente tenían un nombre. Septic Tank Sam era en realidad Gordon o Gordy Sanderson. Era un hombre indígena de 26 años oriundo de Manitoba que había desaparecido en algún momento a mediados de los años 70. El hallazgo cerró el círculo cuando la RCMP contactó a los familiares sobrevivientes de Gordy, confirmando la coincidencia a través de su hermana mayor. El 29 de junio de 2021, casi 44 años después de su muerte, la RCMP de Alberta realizó una conferencia de prensa virtual y anunció públicamente el nombre de Gordy por primera vez, lo que hizo este caso aún más difícil de aceptar. Más allá de lo que Gordy sufrió, fue que su familia había intentado reportarlo como desaparecido, pero nadie unió las piezas. Nadie pensó en vincular a un hombre indígena con el cuerpo encontrado en el tanque séptico, porque durante años los investigadores asumieron que era blanco. Con su identidad finalmente conocida, el caso se transformó. Por primera vez, desde 1977, ya no se trataba de identificar a la víctima, se trataba de cazar a los culpables, y quizás más de uno. Trágicamente, esta investigación continúa hasta el día de hoy, mientras la policía trabaja para determinar quién fue responsable de la muerte de Gordy. Mientras tanto, mientras el trabajo continúa, la historia de Gordy por fin puede ser contada. Nació el 22 de octubre de 1950 en Manitoba, y tristemente, como tantos niños indígenas de su generación, su vida fue marcada y destrozada por algo llamado la 60s Scoop. Esta fue una política que arrancó a miles de niños aborígenes de sus familias entre las décadas de 1960 y 1980. Luego fueron colocados en hogares de acogida o adoptados por familias blancas de clase media. Gordy tenía 9 años cuando fue llevado. Como muchos otros, creció alienado, aislado y con dificultades. Para la década de 1970 vivía en Edmonton, de un lugar a otro, atrapado en problemas de adicción y sobreviviendo como podía. La policía también conocía su nombre, pero solo por pequeños altercados.
Lo último que su familia supo fue que Gordy planeaba visitar a su hermano menor en Calgary. Se suponía que sería un viaje sencillo, una oportunidad para reconectar, pero en algún punto del camino, Gordy desapareció. Su hermana luego trató de encontrarlo, y lo reportó como desaparecido tras años de incertidumbre y angustia. Pero de nuevo, la clasificación errónea del cuerpo significó que incluso si alguien estaba haciendo las preguntas correctas sobre Gordy, las respuestas no habrían llevado a él y a Sam como la misma persona. Así que cuando la policía finalmente lo identificó en 2021, la revelación fue agridulce para la familia de Gordy. Hubo alivio al saber qué pasó, pero también rabia y dolor, décadas perdidas y justicia demorada. Incluso hoy en día, la realidad es que Gordy pasó 44 años conocido solo por un apodo nacido del lugar donde fue arrojado, y eso es repugnante. Gordy no era solo Septic Tank Sam, era un hermano, era un hijo, era una víctima de un sistema que lo abandonó.